Bueno, a ver qué tal. Si ahora sí le veo yo también. ¿Qué tal? Hola, gracias por la paciencia. Vamos a ver. Ahora, entra. Hola, Úrsula, ¿qué tal? A ver, lo mismo. A ver qué tal. Vale, genial. A ver si yo ya he invitado a Robert y ya creo que está en proceso de unirse. Estaba la vencida, total. Mm, vale, es bueno saberlo, Adela, porque yo ya no tenía ni idea. Sí, dedos cruzados. A ver, bueno, de momento, vale. Voy a ver, he intentado aceptar otra vez a Robert. A ver, paciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ahora dice que Robert no puede unirse. Bueno, una paciencia. Vamos a darle otra vez. Esto del directo tiene estas cuestiones. A ver, aceptar. Venga. Bien. ¡No! ¿Sí? Parecía que sí. A ver, se ha congelado. A ver, y ahora ha salido. Me cachis en la mar. Hola. A ver, venga, va. Bueno, este momento increíble, ¿eh? El inicio del directo, maravilloso, me encantó. Venga, a ver, otra vez. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, Nur. A ver, hola, ¿qué tal? ¡Ah, sí! A ver, espera, espera, espera. ¡Sí! ¿Me ves ya? ¡Has aparecido! Sí, te Madre mía, veo. lo que ha costado, joder, Un ¿cómo lo poco. haces, Ya sabes que las cosas interesantes y divertidas siempre cuestan un poco más de conseguir, o sea Ya, pero que bienvenido. estamos acabando 2023. ¿Cuántos directos se habrán hecho ya en Instagram con super influencers de 8 millones de seguidores? Y seguimos Pero todavía no eran. que no arranca, que no entra, que, O joder, que es imposible esto, es sea, tremendo. te voy a decir el miedo que tenía yo. Me acuerdo del año pasado cuando hicimos el directo que se me oía como por frames, porque había tanta peña y se me recalentaba el móvil y no se oía bien y se quedaba ahí como así parpadeando. Digo, ese era mi miedo. O sea, imagínate el influencer que estás hecho, que ni el móvil soporta tu Ya no nos entrada en el directo. soporta nadie. Bueno, venga, por lo menos ya nos vemos, ya nos escuchamos, o sea que vamos Sí, a... sí, sí. Venga, bueno, primero de todo, bienvenido y gracias por aceptar conversar conmigo un ratillo, conversar conmigo y con toda la gente que ha hecho preguntas, evidentemente, porque de eso va a ir la cosa. Preguntas que van a estar intercaladas, algunas mías, propias hechas por mí, y otras que han ido haciendo la gente del público, ¿vale? De hecho, veo que hay alguna gente ya que ha hecho ciertas preguntas también aquí en la cajetilla esta de las preguntas. No sé si voy a llegar a eso porque es la primera vez creo que lo uso, pero bueno, preguntas hay para parar un tren, ¿vale? Entonces arranco, si te parece. Por ¿Sí? supuesto. Venga. Sí, sí. Si te Primero, hago así con el dedo es para no hablar y no pisarnos, porque ya sabemos cómo es Instagram, o sea que mejor hago así y ya está, así no te piso. bien, hecho. Vale, primera pregunta y empiezo por el final. Preguntan, una chica creo recordar, que pregunta específicamente cómo encontrar el propósito de tu alma y me gustaría aquí no solo que respondieras eso, sino que te explayaras en lo que tú percibes actualmente que trae de miga esa frase en concreto, porque yo creo que en un punto es un poco limitante. Esa es mi opinión, pero te lanzo la pregunta y tú me dirás qué es lo que Sí, sí, sí. respondes y opinas. Estoy de acuerdo porque, primero, lo que llamamos un propósito de alma lo vamos a diferenciar de todo lo que son los deseos mundanos y pulsiones básicas que tenemos en nuestra vida, la mayoría de las cuales son biológicas, culturales,
sociales, programadas, familiares, hay un montón de agregados de impulsos y deseos que nos vienen ya del propio árbol o de la propia biología. Con lo cual, eso no necesariamente tiene que ser el propósito del alma, aunque si hay muchos de esos y nos crean una gran resonancia y es fácil que nosotros los sigamos, también por algo será. Quiero decir, porque muchas veces tenemos varios hermanos en una familia y cada uno toma su itinerario, a pesar de que los padres muchas veces tratan de proyectar un mandato muy parecido a todos. A veces los diferencian mucho, pero a veces no. A veces el mismo mandato para todos los hermanos, así cada uno va por su lado. Con lo cual, aquello que nos resuena, que nos moviliza, aquella actitud que adoptamos respecto a los retos que nos ponen en la vida, ya tiene mucho que ver con nuestro propósito de alma. O sea, lo que estamos haciendo, lo que finalmente hemos hecho, si buscamos un patrón de repetición, estamos siempre sirviendo, complaciendo, atacando, liderando. Bueno, pues tendrá que ver con eso tu patrón de alma. Que después, cuando miramos con la carta en retrospectiva, con la carta natal, pues ya vemos que las cosas cuadran. Claro, la cuestión es, uno, el propósito de alma es algo que ya estás haciendo y es busca el patrón en todo lo que ya has hecho a lo largo de tu vida. Lo que ocurre, la dificultad es entrar en esa definición conceptual abstracta para decir, bueno, ¿qué es lo que siempre he hecho? ¿Cuál es el punto en común que hay entre todas las cosas que he hecho? Y entonces, como no estamos acostumbrados a pensar en abstracto, esa es la dificultad. No porque no se pueda identificar, no, es que no estamos acostumbrados a ese lenguaje y seguramente no hay una manera fácil de definirlo. Una manera en dos palabras, servir, vale, sí, pero ¿de qué manera? Comunicar, vale, pero ¿a quién, cómo, cuándo, por qué, qué comunicar? Pues eso mismo. Con la carta podemos afiar un poquito más. Bueno, voy a decir que tú eres astróloga, al final ni te has presentado y hemos empezado tan atropelladamente. Muy directo, sí, yo diré. Sí, Has ya empezado me a saco. conocí. Ese Sol Marte que tira ahí a saco, a destajo, sí, es cierto, sí. Me dedico a Pero la bueno, astrología también y somos compañeros y sí, sí. Pero la historia para mí importante, de hecho esta pregunta a mí me toca muy, muy concretamente porque creo lo que te decía, ¿no? Que en realidad es una definición un poco limitante porque se limita a un cómo, o sea, a una manera en concreto, cuando me parece más interesante plantear el desde dónde hago las cosas, ¿no? Un poco lo que decías tú, cuál es el sentido subyacente o cuál es el hilo que está uniendo todas las cosas que he hecho, cuál es el patrón, ¿no? Entonces, para mí tenía como más que ver con eso. incluso si lo vinculamos al sol en astrología, que es la identidad, es qué tipo de acciones de las que hago, en las acciones que hago, dónde soy más yo y recibo una mayor influencia por parte del entorno. O sea, tú puedes ser tú mismo donde quieras, pero en algunos lugares te van a moler a palos y en otros vas a ver que estás cómodo, que las cosas salen mejor, que fluyes más. Bueno, pues allá, ¿en qué áreas o actividades de la misma puedes ser tú mismo con menor resistencia? Pues eso también en gran parte es tu propósito. Porque en cada situación, la situación X, siempre hay un lugar en el que te sientes más cómodo. A pesar de las dificultades que pueda haber, siempre hay un lugar, una posición, una manera de funcionar, un desde dónde, desde el que estás más cómodo. Eso es su propósito de vida. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces ahí sí que me parece importante eso, no, no tanto el ceñirnos en una especie de labor única o en una especie de misión única, ¿no? Porque me parece un poco que es como la falacia que estamos viviendo actualmente, o sea, teniendo en cuenta que el afuera se ha descompuesto completamente y que estamos yendo masivamente más hacia adentro, el no caer en preguntas absolutas, ¿no? Como eso, ¿no? Porque, claro, genera bastante angustia. O sea, las personas, por ejemplo, de calada mutable como yo, por ejemplo, el hecho de que tengas que encontrar una sola cosa que te defina y que te realice el resto de tu vida, o sea, una sola cosa, claro, ya te digo, puede generar cierta angustia, ¿no? O no sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, o incluso, aparte de eso, que también es de primero, no te lo centres en una sola cosa. Segundo, que a lo mejor alguien te explica el propósito de una manera que a lo mejor no entiendes o que te la explica mal, lo que sea, y luego dices, no me gusta mi propósito. Digo, no, no puede no gustarte tu propósito, Tal porque cual, entonces no es tu propósito. O sea, tal tu cual, propósito, por definición, es lo que más te gusta de esta vida. Por definición. Si no es lo que más te gusta, entonces no es tu propósito. tal O sea, cual. has venido a hacer aquello en lo que te sientes más cómodo y más autorrealizado, con lo cual no puede no gustarte tu propósito. Y si no te gusta es que no es tu propósito, es otra cosa, entonces tú estás interpretando equivocadamente. Totalmente de acuerdo, vale. Entonces, yendo hacia ahí, por la temática del tema del alma y así, preguntan qué diferencia hay o qué diferencia podemos percibir entre alma y espíritu. Entonces,
¿qué opinas tú al Para respecto? empezar, esto ya es metafísica y aunque te puedo dar una definición teórica de diccionario o la que puedo pensar, al fin y al cabo, ¿para qué? Es decir, por más que te dé esa definición, ¿cómo puedes comprobar que lo que digo es cierto? Lo que podemos Cierto. decir, de una manera más o menos consensuada, es que el espíritu es una de las mónadas originales, o por no decir la más alta a la que podemos aludir, o sea, el lugar, antes de empezar a disolverme en la unidad, el lugar en el que yo empiezo a diferenciarme. Mientras que el alma es una porción del espíritu. Y se podría Ujú, decir que de un espíritu pueden emanar muchas almas. El ujú, espíritu sería casi el equiparable al yo superior. Mientras ujú, que el alma sería uno de los vehículos que toma ese espíritu para poder encarnar y vivir la experiencia. Es como decir, bueno, pues el cuerpo físico es como si fuera el espíritu y una ujú. célula podría ser el alma, un alma de las que tenemos. Entonces, ¿cómo sería la experiencia de una célula que vive en el corazón o que vive en el estómago? Bueno, pues eso sería como un alma. Entonces el espíritu puede contener muchas almas y el alma tiene una experiencia individual. El espíritu también es una experiencia individual, pero mucho más grande, la más vasta y más grande que podamos encontrar, por lo menos para entenderlo de una manera simple. Total. Yo añadiría, si es que puedo añadir, me gustaría matizar eso que decíamos, ¿no? El alma para mí también es como la parte personalizada o en fractal de cada individuo, ¿no? Tiene que ver un poquito hacia la cuestión del ego, en un registro hacia la cuestión de la personalidad un poco, el tinte que le llama Robert o le llama Keral, le da unos ojos azules o le da unos ojos marrones, eso tendría que ver más con las regiones del alma. En cambio, la parte del espíritu sería justamente lo que dices tú, ¿no? La chispa divina que nos permea a todos, ¿no? Y que tiene que ver más con un principio inmóvil y al que nos dirigimos. Pero el trabajo que hacemos aquí es el trabajo de alma, ¿no? En realidad. Entonces ahí estoy también de acuerdo. Vale. Exacto. Luego preguntan, es un poco abstracta, pero bueno, yo te la lanzo. Dice, ¿por qué ahora el pasado, muy pasado, está viniendo a la mente? Claro, yo más bien pienso que es una pregunta personal del individuo que la está Supongo, sí. haciendo, claro. Sí. No creo que sea universal, por lo menos ahora en los tiempos actuales, con los aspectos astrológicos actuales, no parece que sea un momento de pasado, o sea, los retrógrados están acabando la Sí, mayoría, sí. todavía quedan unos pocos, pero no vendría a ser un momento de esto. Básicamente, ¿qué ocurre cuando el pasado empieza a aflorar en nuestra mente por alguna razón? Pues algún fractal lo ha activado. O sea, el pasado lo que es como si nuestra vida fuera una espiral en círculos permanente, y entonces cada vez Ujú. que volvemos a pasar por un punto sensible, se activa toda nuestra memoria. Y Total. claro, a medida que empezamos a hacer revoluciones personales, es decir, que empiezo a acelerar mi circuito, entonces vuelvo a pasar por ese sitio muchas veces y es cuando diferentes aspectos del pasado, que normalmente paso rápidamente sin darme cuenta, ahora le presto más atención. Ahora, por lo que sea, tienen un patrón de resonancia fuerte con alguna situación presente y eso es lo que hace que afloren recuerdos. El pasado Ujú. siempre está presente energéticamente hablando e intelectualmente hablando. La cuestión es si es pertinente que aflore o no. Cuando una persona está muy atascado en su pasado, pues entonces lo saca cada dos por tres. En la película Gran Lebowski, por ejemplo, que sé que te gusta mucho igual que a mí, hay un tipo obsesionado con la guerra de Vietnam y no para de sacarlo en todas las conversaciones. Entonces, como Buenísimo. estuvo en la guerra de Vietnam, pues cada conversación es una excusa para sacar, porque bien Vietnam, no sé qué, pues eso es un buen Total. ejemplo de alguien atascado en una situación pasada y que necesita constantemente sacarla a relucir porque no la ha superado. Pero claro, todos tenemos cosas, entre comillas, sin superar, por revisar lo que sea, y entonces cuando hay un patrón fuerte te lo activa y vuelves otra vez allí. Total, total. Vale, entonces, alineada con esta pregunta, preguntan también, antes de dar el salto cuántico, ¿se están alineando las líneas de tiempo en una sola? Es decir, ¿las conciencias de nuestros otros yoes de otras líneas se pasarán a esta línea? ¿Aún estamos a tiempo de modificar algo desde el astral antes de que se unifiquen en una sola? Y al unificarse la conciencia, ¿se vienen con traumas de otras líneas de tiempo? Es que, claro, bueno, tú, ¿qué opinas? Primero, no tengo claro que se vayan a unificar todas. O sea, Yo tampoco. desde mi punto de vista, siguen habiendo muchas líneas paralelas y en eso se basa también el libre albedrío. Es decir, Claro, que tengamos la opción de escoger. Si confluyeran todas en este momento y lugar, el resto de vidas paralelas, lo siento, hijo, deja lo que estés haciendo, que te unes a este carro. Digo, a ver, ¿por qué?
porque iba a tener prevalencia esta sobre las otras, u otra que nos arrastre a todos y digo, mira, deja lo que tengas que hacer, que tienes que unificar con la otra. Ahí sí que prepondera, ¿no? Digamos. O sea, ¿por qué tendría que ser esta, si acaso, la original, digamos? O sea, es Exacto. que también es plantearse. Otra cosa es, que a lo mejor es lo que está planteando, porque quizá no lo he entendido bien, es que dentro de lo que es la humanidad, las diferentes líneas comunes de la humanidad, o sea, aquello que como humanidad sumamos todos y cada uno puede alterar minúsculamente la línea de la humanidad, puede ser que de todas las posibilidades abiertas que hay, se vayan reduciendo, intercalando y finalmente quedando en una o en dos o solo en una. Eso sí que podría ser, pero esto pasa muchas veces, puede que esté pasando ahora y puede que siga pasando. Momentos en los cuales hay más despliegue de posibilidades y momentos en los que se unifica más a nivel colectivo, no a nivel personal. Entonces, todo lo que se unifica a nivel colectivo es simplemente porque las opciones se van reduciendo. A mí no me parece que esté pasando eso. A mí me parece que precisamente, y ahora entrando con Plutón en Acuario, las opciones se van a abrir bastante. Y con Urano en Claro. Géminis todavía más en 2025. O sea, 2024, 2025 son años donde más bien lo que parece que se abre son montones de posibilidades. Días y días, total. Total. Pues a mí Es la que sensación que me da es más que confluencia de líneas, es despliegue y apertura de más líneas de posibilidades. Que luego ya veremos las que cuajan, muchas se quedan en agua de borrajas, pero a mí me da la sensación de que se van a abrir muchas más. vale. Entonces, vale, estoy de acuerdo contigo. Y ahí sí que meto algo que me parece interesante. Defíneme para ti qué es libertad, destino, porque hemos hablado del libre albedrío y hemos hablado del poder de ejercer mis propias decisiones y asumir consecuencias de ello. Eso, ¿no? ¿Qué es para ti la libertad y cómo se puede ejercer en el día a día de manera coherente y congruente? Y si crees que hay un destino realmente, si crees que en un sentido estamos condicionados por una suerte de destino. Si al destino le llamamos condicionamiento, sí hay un destino y hay un libre albedrío. Están las dos cosas. Lo único que están en porcentajes variables. De hecho, si lo pensamos en términos puramente materiales, podemos decir que biológicamente ya estamos predeterminados a muchas cosas. Le podríamos llamar destino, ¿no? Pues una persona prácticamente cuando crece está destinada a ir envejeciendo, está destinada a ir creciendo y por lo tanto a ir biodegradándose también, a tener una maduración física, una maduración sexual. Se puede decir que está destinado a eso y que no puede evitarlo. O sea, si sobrevive, si sigue viviendo, va a ir creciendo. Esto es un fractal del destino. Y básicamente lo que estamos diciendo es que en el momento que uno escoge encarnar, acepta la cláusula de las condiciones de lo que es esta biología. Luego con Claro. eso más o menos puede jugar. Sí, se puede cambiar de sexo, puede meterse un tratamiento hormonal, puede jugar con eso. Pero hay una parte que mecánicamente tiene un arrastre y tiene un empuje. Eso es lo que llamaríamos destino. Cuando lo pensamos en términos de, bueno, en la otra vida o antes de encarnar, tú planteaste lo que querías hacer y una serie de líneas de tiempo. Algunos hablan de 22 líneas de tiempo, que son las que tú te planteas y demás, en la cábala y en diferentes lugares. Eso significaría que tú lo has decidido desde algún lugar. Tú decidiste diferentes opciones y lo que nos encontramos aquí es que el avatar, el ego, el vehículo que está aquí encarnado, tiene una colisión con el otro vehículo, llamémosle alma. Entonces, entre el alma y el avatar no se han puesto de acuerdo y entonces puede haber un choque. Yo me resisto aparentemente a mi destino. Que más bien es, no entiendo la lógica que empleé antes de encarnar y ahora que estoy aquí abajo lo veo diferente, cosa que es legítimo y te puedes pelear. Bien, eso es una de las posibilidades. O sea, que eso es la pelea que tiene uno con su destino, es normalmente cuando considera, cuando cree que las decisiones que tomó eran con una voluntad viciada, porque realmente tampoco sabía lo que se estaba metiendo. Te has apuntado a esto, me he apuntado al bombardeo, y después cuando me viene la bomba digo, me cago en la puta, ¿yo por qué me he apuntado a esto? Yo qué sé, estaría borracho ahí arriba. Ahora me encuentro aquí con unas dificultades que me sobrepasan y no estoy cómodo. Entonces, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es, primero, entender que hay más opciones, tener capacidad de ejercer esas opciones, ser razonablemente consciente de los condicionamientos que tienes. Así que la libertad es una variable, porque yo puedo ganar libertad o perder libertad. Cuanta más capacidad de maniobra tengo, o sea, más fuerza, poder personal para tomar decisiones, más libertad. Por ejemplo, tengo más dinero, tengo más tiempo, tengo más libertad. Si tengo menos condicionamientos o soy consciente de ellos, a ver, que se está perdiendo. Sí, he sido yo. Ya he vuelto, Vale. perdón. Si tengo más condicionamientos
o menos condicionamientos, también puedo ganar o no perder libertad. Y luego, a Ujú. medida que tengo más conocimiento y más creatividad y más ingenio, puedo desarrollar más opciones, incluso para cumplir mi destino, tengo mayor versatilidad para cumplirlo de una manera que sea más cómoda para mi avatar. O sea, digo, yo sé que tengo que cumplir una tarea, pero muy, 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 muy abstracta. Tengo que aprender sobre la generosidad. ¿Hace falta vivir una extrema pobreza para entender la generosidad? Digo, no creo que haga falta. Entonces, seguramente existen otras maneras, y ahí entra tu libertad, tu ingenio y tu creatividad, para poder cumplir ese destino, es decir, tu voluntad expresada en términos abstractos en otra dimensión, expresarlas y vivirlas aquí de un modo que sea más compatible, congruente, agradable, más motivador con tu forma de ser en este avatar. Entonces, sí, existen las dos cosas. La voluntad ejercida desde otro lugar, también la voluntad de otros seres que colisionan contigo y que tienen más poder para doblegarte, tus padres cuando eres pequeño, la escuela, el Estado, eso también es destino, con lo que tienes Ujú. que lidiar. Si tienes poder para vencerlo, puedes vencer ese destino, pero si no, pues te tienes que aguantar con lo que hay, porque no puedes cambiar a los demás. Puedes influirles, pero no puedes cambiarles. Vale, y ahí le sumo yo, y la capa, por ejemplo, del ascendente en astrología, que no tiene por qué ser considerada solo como destino, pero en un sentido sí. O sea, es una energía que la tengo que absorber sí o sí, que me viene dada justamente eso, por destino, por el entorno, por la hora de nacimiento, las coordenadas espaciotemporales. ¿Cómo lo verías ahí? Destino es una manera de llamarlo para que se entienda, pero no es destino. ¿Por qué no es destino? Porque realmente significa el ascendente en astrología, que lo Ujú. determina por la hora de nacimiento, es una característica de tu carácter, es una característica de tu personalidad. Y lo que ocurre es que tú la estás emanando, seas consciente o no. Entonces, es algo que estás Ujú. creando tú constantemente. Tu ascendente, tu descendente, tu sistema de casas. Como el destino en un sentido, ¿no? O sea, tú creas, aunque sea inconscientemente, las consecuencias de tus actos. Lo ideal es que intentes ser creativo, ¿no? Y no generar, digamos, remanentes que vayan en tu contra, lo que decías hace un rato. O cómo lo ves tú. Pero entonces valdría toda la carta con eso, es decir, no solo el Sí, ascendente. Cualquier sí. aspecto de carta, pues es el equivalente a tu biología. Hostia, pues con mi biología, si mi sistema hormonal genera más testosterona o más oxitocina o más lo que sea, pues eso me condiciona, evidentemente, toda mi conducta. Ujú. Vale, vale. Luego, hablabas de las influencias que nos podían como medio condicionar o determinar en un sentido, y ahí engancho con una pregunta que dice, ¿hasta qué punto las entidades de otras dimensiones pueden afectar nuestra experiencia aquí? Muchísimo, una barbaridad. Realmente la condicionan muchísimo, al igual que condiciona una barbaridad la cultura, o sea, que realmente es difícil hasta calibrar qué porcentaje de contaminación intelectual tiene un individuo promedio, Ujú. pero es altísimo. El papel que juegan las entidades en la actividad mental es enorme. O sea, Vale. realmente es tan fácil de comprobar como la dificultad que tenemos todos al gobernar nuestra mente. O sea, es muy complicado. O nos acostumbramos o bien a detener el diálogo interno, o bien a acompasarlo, a sincronizarlo con una actividad que nos motive, o si no, la mente baila de un lugar para otro. Ujú. Hay que aprender, en todo caso, a jugar siempre la mente, a sincronizarla con eventos, acontecimientos o actividades que nos motiven, que nos gusten para que estemos en plena atención. Si no, las entidades nos toman. Las entidades sabotean nuestro campo mental como les da la gana. Entonces, sí, toman partes de tu personalidad y las amplifican y las separan del resto. Es como si fuera nuestra Ujú. personalidad un grupito de amigos, veo a uno un poco despistado y me lo llevo. Y dice, oye, los demás dicen que eres un hijo de puta. Y empiezan a meterse contigo y los pones en contra del resto. Digo, mira, te están mirando, piensan que eres tonto, ¿eh? Piensan que eres tonto el culo y se están riendo de ti. Cuando vuelva, venga, venga. Pues ahora ya no se va a reír nadie de mí, me vuelvo súper agresivo. Otras dicen, no, perdónalas, no sé qué, que no saben lo que hacen y tal. La parte compasiva o la parte agresiva te las separan y entonces te conviertes en un muñeco roto que pasas de la agresividad absoluta, ahora de la complacencia y la sumisión absoluta, ahora del control máximo, ahora el desfase absoluto. Eso es un individuo promedio. Vive todos los arquetipos pero cada uno separado. Ahora soy el desfasado de la fiesta, ahora soy el controlador obsesivo, ahora soy el paranoico, ahora soy el pasota, ahora soy el escéptico total, ahora soy el psicópata destroyer agresivo, ¿qué más?
Todos los planetas, ¿no? Todos desplegados y locos, cada uno por su lado claro. y por su modo. Pero es Sí, el total. saxofón solo, el pianista solo, el cantante solo. En lugar de hacer la orquesta, que es lo que busca la integración, lo que hacen es una separación absoluta. Está, bueno, es un paradigma enloquecido. Y eso es el ser humano normal. Y claro, cuanto más medicación, más droga, más televisión, más porquería, más se separa todo. Y las entidades, por supuesto, que vienen a sabotear y a crear división interna para que luego haya división externa. Totalmente de acuerdo. Me gustaría añadir, ¿cómo lo ves tú? Si es que solo afectan al campo mental o al cuerpo mental, porque yo siento que generan también ciertos comportamientos adictivos a nivel emocional. Es decir, iríamos como a tocar otro registro, pero ¿cómo lo ves tú? Es verdad que, o sea, ¿tú crees eso también? Que hay ciertos comportamientos emocionales que entra la persona en loop justamente por eso, por entidades Sí, o pero por sí, condicionantes. sí, por supuesto que el resultado final es que afecta a la esfera emocional, creando adicciones, sobre todo adicción a un tipo de recompensa, de alivio Ujú, o lo que sea. O sea, tú ujú. buscas una actividad que te apacigüe, que te relaje, que te dé algún tipo de descarga, pero siempre lo hacen a través del mental. El Ujú, mental te dice, mira, busca la cerveza, tómate un porro, pégale 4 tiros, o tírate a este, o tírate al otro. Siempre buscan un camino para que tú descargues rápidamente la energía. Mándale un mensaje ujú. o dile en la cara lo tonto que es. Siempre van a buscar que tomes una acción rápida para descargar la emoción. Y siempre será un tipo de acción, una modalidad de acción que sea más o menos compatible con tu personalidad base. O sea, que tú la aceptes bien porque digo, vale, si esto me parece más o menos aceptable tal y como soy. O ponte a comer un par de donetes o pon a hacer lo que sea. Algo que tú sabes en el fondo que no va bien y no es acorde a tu sistema de valores, pero bueno, pues un día tampoco pasa nada. Vale, ahí hace un ratillo que ha pasado una de las preguntas que decía qué hacer y yo añado más que el qué hacer, es como, bueno, cómo me puedo generar buenas preguntas, ¿no? Yo siento que el paso que estamos haciendo bastante flagrante a este aire, ¿no? Que decíamos por estos tránsitos que van a empezar a configurarse a partir del año que viene, el 2025, me interesaría eso, ¿no? Que pudieras dar un poco de luz sobre cómo realmente hacer mejores preguntas y cuando nos sucede algo, cómo elaborar mejores reflexiones para sacar aprendizajes reales de las experiencias, ¿no? Para mí la clave para hacerse buenas preguntas es imaginar que la mente funciona con el equivalente a reacciones físicas y químicas. Uh -huh. Entonces yo tengo que poder explicar cualquier proceso psicológico, emocional o energético con metáforas físicas y químicas. Como si se lo tuviera que explicar a un ordenador. Eso es un mecanismo de precipitación, densificación, solidificación, calor, frío. Bien. Claro, no me sirven entonces adjetivos que solo entendemos los humanos. Es Uh un -huh. tipo simpático y tiene carisma. Digo, bueno, explícamelo en términos que lo entiende una máquina. Explícame Claro. cuál es el proceso que hace que alguien te caiga simpático, que te caiga antipático, que es de una personalidad carismática. Claro, ese concepto lo entendemos los humanos, porque entendemos que es la confluencia de un montón de aspectos. Pero energéticamente, ¿cómo lo describiría? El carisma. Pues podría describirlo como la capacidad que tiene un sujeto, un emisor, de generar activaciones armoniosas en otros sujetos, es decir, de despertar el chakra corazón de los otros, amplificarlo rápidamente. Desde su centro consigue rápidamente crear simbiosis de los otros. Eso ya se parece más a un lenguaje informático, eso lo puedo representar con un gráfico y por lo tanto eso es una descripción mucho más acertada. Si nos quedamos en el entendimiento puramente humano, teniendo en cuenta que hacemos muchísimas simplificaciones y aglutinamos muchísimos conceptos, no podemos desglosarlo bien. Por eso, cuando se lo tenemos que explicar a un niño, no sabemos cómo explicar lo que es el carisma. Entonces digo, mamá, ¿esta es buena o es mala? ¿Y la abuela es mala o es buena? Y claro, como es una simplificación, digo, hostia, yo qué sé, no te puedo decir si es mala, es buena, aunque haya hecho algo malo, o las mentiras son buenas o son malas. Entonces, ¿por qué le mientes al vecino? Digo, ¿por qué? Porque no hacemos buenas definiciones, porque no hacemos buenas preguntas, y es porque pensamos en términos humanos. Cuando lo llevamos a términos más asépticos y somos capaces de definir las cosas en términos asépticos, entonces entendemos las definiciones humanas mucho mejor. La lealtad, ¿qué es la lealtad? Pues depende de a quién. El líder sectario Claro. siempre quiere lealtad por parte de los demás. Entonces, ¿la lealtad es buena o es mala?
Ser leal a tus ideas. Y tus ideas están locas, tienes que ser leal a ellas. Claro, tenemos que entender que la lealtad siempre es una fidelización a una idea, a un principio, a lo que sea, lo mismo que el compromiso. Entonces, no son buenos ni malos. Entonces, cuando hacemos definiciones más asépticas, más de diccionario, es ahí cuando realmente podemos hacer mejores preguntas e incluso a la hora de definir lo que es una enfermedad, lo que es un resfriado, lo que es un sarpullido. Cuando empezamos a describir los síntomas poco a poco, a ir a las evidencias, a lo que sabemos, a lo seguro, a lo básico, no a lo interpretable y subjetivo, sino a la parte objetivable, entonces es ahí cuando realmente podemos describir mejor los procesos y resolverlos mejor. O sea, yendo a la parte más objetivable y sacando la parte subjetiva. La parte subjetiva la vamos a utilizar para otra cosa, pero no para hacer definiciones. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces, en base a eso, me gustaría un poco que, claro, hablamos como de generar cierto equilibrio, ¿no? El hecho de darnos cuenta, por ejemplo, de que todo funciona en polaridades nos puede ayudar también como a entender dónde están las limitaciones o los límites o las fronteras de cada elemento, ¿no? Pues, por ejemplo, o sea, si pienso en el zodíaco, delante de Leo está Acuario y así, ¿no? Delante de Cáncer está Capricornio, etcétera, etcétera. Entonces, cogiendo el desnudo de los planetas, es decir, si juntamos el binomio Sol-Saturno o Sol-Urano, ¿cómo encontraríamos maneras de eso, ¿no? Movernos en esos ejes de una manera pues lo más consciente posible para poder como aplicar los conocimientos o las enseñanzas de cada arquetipo en este plano de una manera congruente y efectiva? Primero, para la gente que no sepa mucha astrología, siempre en toda polaridad hay un signo que tiende más a operar de dentro a fuera y otro de fuera a adentro. Por ejemplo, el fuego, Aries, Leo, Sagitario, que son los de fuego, van de dentro a fuera, o sea, son más subjetivos, de base, de definición, o sea, son más inmersivos en la experiencia. Y los opuestos al fuego siempre son aire, Géminis, Libra y Acuario, que es ver las cosas desde fuera y luego te las llevas adentro. Entonces, esta es una polaridad que siempre está. Cuando uno está más desde dentro, el otro está más desde fuera. O sea, no puedo estar dentro y fuera al mismo tiempo. Si me voy a los signos femeninos, los de agua y los de tierra, también tengo lo mismo. El agua es más interna y la tierra es más externa. La tierra sería la parte más objetivable, la parte material, por ejemplo, hace frío, hace calor, tengo dinero en el banco, no lo tengo, serían como los datos empíricos más objetivables, el primer orden de realidad. Y el agua representaría la esfera interna, cómo eso me afecta. O sea, hace calor, tierra, y eso me hace que me agobie agua, o me gusta, o me da gustirrinín ese agua. Bueno, pues ese calor. La experiencia e interpretación subjetiva es el agua, de lo que me está pasando. Mientras que la interpretación más objetivable tiene que ver con la tierra. Y en el otro eje, en el masculino, es uno, fuego, ¿qué quiero hacer? Y hay de hacia afuera, pero ¿qué opciones tengo? O sea, dentro de lo que sale de mí, quiero libertad, quiero salir a la calle, digo, vale, quiero salir a la calle porque me apetece oxigenarme, en bruto. Y luego, ¿qué opciones tengo? Dar un paseo por el parque, salir a correr, salir a caminar, quedar con alguien, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un registro de dentro y otro de fuera. Uno yang y otro yin. Siempre van a estar en todas las situaciones. La fantasía muchas veces está en pensar que existe un principio desligado del otro. Por ejemplo, microcosmos y macrocosmos. Virgo y Piscis. Virgo microcosmos, Piscis macrocosmos. En el microcosmos, en el microciclo está todo. Solo que a una pequeña escala. En el macrociclo también está todo. No puedo en el macrociclo pensar que no hay partes para todo. No, en Piscis ya está la disolución final y ya me la suda todo. Y no te la suda todo. Está todo a una escala mucho más amplia y aparentemente importa menos, pero también está todo. Por eso Piscis al final lo abarca absolutamente todo. Y cuando uno encarna la energía de Piscis, al final tolera a todo el mundo, al psicópata, al malo y al bueno, porque te mira, tiene que haber de todo en este mundo. A una gran escala lo entiendes. A una pequeña escala te puedes repatear, pero a una gran escala lo puedes entender. Por lo mismo, frente a situaciones conflictivas en este mundo, a veces hablas con los maestros ascendidos y te dicen, bueno, pues no hagas nada. Yo qué sé, reza, vibra alto y a tomar por saco. Y eso no te pasa nada. Luego te encuentras situaciones cotidianas que yo estoy vibrando como me da la gana, pero tengo putadas. Ya lo vemos en 2020, 2021, que el gobierno, da igual que estuviéramos rezando, meditando, nos tocaban las pelotas lo que les daba la gana. Y a veces te
días vienen controles o lo que sea. ¿Qué significa? Que hay diferentes niveles de respuesta. En un nivel Aries, a veces hay que actuar, a veces hay que enfrentarse. No digo que haya que hacerlo siempre, pero a veces hay que hacerlo. En otras es mejor pasar, dialogar o negociar. O sea, o Libra o Aries. Siempre hay que tener en cuenta que el zodiaco entero lo estamos expresando. Y no puede quedar ninguno fuera. Si queda uno fuera, si en una cosmovisión queda uno fuera, esa cosmovisión está coja y ese que está fuera te va a destrozar la vida. Total. Te va a aparecer una y otra vez porque esto es un equipo y es como si fueran 12 siameses que están enganchados en un solo cuerpo. Entonces digo, no, este no lo quiero. Digo, lo siento, pero tienen que estar todos. Es como si bueno, es como si en tu cuerpo te quieres extirpar un órgano base, ¿no? Pues me quiero extirpar el estómago o los dos riñones. Digo, no, mejor que no, ¿eh? Mejor que tengas como mínimo uno. Pues todos los órganos son importantes si quieres tener una experiencia completa. Entonces, astrológicamente los necesitas absolutamente todos. Si falla uno, se rompe todo el sistema. De acuerdo, vale. Entonces, vale, ¿cómo sigo? Sí, te quería preguntar, porque has sacado como el elemento Aries como para cuando tomamos acción y demás, y lo traigo a colación pues porque estamos justamente en el momento este para iniciar los eclipses en el eje justo Aries-Libra, Aries nodo norte, Libra nodo sur, y me gustaría que me dieras como, o nos dieras como 4 imágenes, porque parto de la premisa que la energía yang y la energía yin en principio no están en contraposición, o sea, son elementos complementarios, como decíamos, ¿no? Pues el Sol y Saturno, o Mercurio y Júpiter, son elementos que se complementan, que no están opuestos en realidad. Entonces me gustaría, porque se va diciendo mucho en el ámbito astrológico, esto de empezar como a activar o a sanar el masculino herido o como a salir como de las complacencias librianas, etcétera, etcétera, pero me gustaría que tú me dijeras o que me pudieras explicar, nos pudieras explicar cómo lo percibes, o sea, cómo para ti es una energía masculina bien puesta, un principio yang bien puesto. Cómo lo definirías? Bien, antes el principio masculino lo podemos definir como sobre todo relacionado con el elemento fuego, que es de dentro a fuera. ¿Qué hay dentro de ti que quiere hacer algo hacia afuera? Ese sería el principio masculino en el sentido más básico. Claro, para poder saber qué quiero hacer hacia afuera, tengo que tener un mínimo de conocimiento de quién soy yo. No es lo mismo si soy una jirafa, un mono, un pez. O sea, depende de mi morfología, de mi estructura, de mi capacidad, mi fuerza, mi energía. Voy a hacer una cosa u otra. Entonces tengo que tener un conocimiento de mis límites, de mi forma, de lo que soy. Y luego ya conoceré al resto. El femenino primero empieza conociendo a lo de fuera y a partir de ahí se va adaptando, registrando y se va conociendo por confrontación y por contradicción, oponiéndose al resto. Pero el masculino es el que toma la iniciativa. Entonces, ¿en qué áreas de la vida nosotros tomamos la iniciativa? Libra es un signo paradójico. Ahora estamos en Libra, vamos a tener el eclipse en Libra, entre Libra y Aries, pero también importantemente en Libra. Y es un signo que es proactivo a la hora de conectar con los demás. Es el conocimiento proactivo. Quiero y me intereso por los demás. O sea, hago algo, vamos a decirlo, típicamente femenino, pero desde una perspectiva masculina. Entonces, básicamente lo que nos da este eclipse, que además está con el nodo sur, es también ver y depurar en qué áreas, cuando abordamos a los demás, lo hacemos con un buen conocimiento de los demás. Abordar a otro, interactuar con otro es un arte, es dificilísimo, es súper complicado. Hay que leer muchísimas variables. Si algo tienen los signos de aire es que tienen que leer muchas variables al mismo tiempo. Cuando hablas con otra persona, ahora mismo que estamos hablando, ¿cuántas variables hay en juego? Que estamos hablando tú y yo, pero hay mucha gente escuchando, muchas sensibilidades, muchas expectativas, conocimientos que uno quiere que hablemos de esto, otro quiere que hablemos de lo otro. Y tratamos de hacer un equilibrio complicadísimo para intentar que entre tú y yo nos entendamos bien, que no nos perdamos el hilo de lo que estamos diciendo, que lo que digamos sea instructivo, que se escuche bien, que se vea bien la cámara, que tampoco nos alarguemos demasiado, que tampoco nos enrollemos demasiado, que no seamos demasiado breves. O sea, hay un montón de parámetros a tener en cuenta. Bueno, pues la maestría de Libra es esa. En cada situación social, cuando alguien le pregunta, bueno, pero en una fiesta, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Sonreír mucho, ir bien vestido? Digo, no, tienes que hacer un montón de cosas. No hay una formulita mágica.
Y es, Total, sí, sí. bueno, y eso equivale cuando, y esto vamos al Sol en Libra, cuando te preguntan, ¿y cuál es el secreto de un buen astrólogo o de una buena lectura? Digo, no, no es un secreto, es un montón de cosas. No hay una sola actividad, no hay un truquito mágico, no hay una fórmula súper sencilla que una vez que la aplicas va todo bien. Y esto cuando uno estudia astrología o cuando enseña astrología, te das cuenta que los alumnos, todo el mundo está esperando cuando diga la fórmula mágica. Cuando me llegas ese tip que le funciona a todo el mundo, dices, no, no existe. No, pero ¿cuál es el tránsito ese que para dejar deslumbrado a todo el mundo? Digo, no existe. Siempre No, hay que leer el contexto, hay que interpretar la situación, hay que leer entre líneas, hay que tener en cuenta un montón de factores. Pues totalmente de acuerdo. Libra es, pues este eclipse te Eso. dice, hijos míos, no existe la fórmula mágica. En ningún área, ni en el deporte, ni en el arte, ni en nada. Es una combinación entre esfuerzo, dedicación, observación, automotivación, respeto a los demás, amor propio, espiritualidad, pensamiento positivo. Es un montón de cosas. Y eso es lo que nos trae la aire, queridos. Tal cual. Y además, ¿qué es lo que dices tú? Que no es algo que apriete el interruptor y de golpe aparezca eso. O sea, todo se entrena. Desde lo que he ido yo aprendiendo con el tiempo, hasta la fe se entrena, hasta la fe se cultiva. Entonces, me parece muy interesante eso que dices porque justamente creo, y voy a enlazar con otra pregunta, que se ha llegado a niveles de paroxismo bastante brutales con el tema de la espiritualidad, ¿no? En el hecho este, y ahí sí que saco la parte del femenino como distorsionado, el hecho de percibir y sentir como suficiente como para poder actuar y generar cambios en mi realidad, ¿no? Sin tener en parte esta conciencia de lo masculino, aunque sea de lo masculino libriano, ¿no? Algo intelectual que me permite leer las variables y actuar con un poco de coherencia y un poco de sentido común también, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Sí, es muy fácil irse para un extremo. O sea, o me voy a un extremo masculino en el cual yo puedo con todo, yo lo hago todo y si yo vibro alto me la suda el resto y yo soy Superman, Chuck Norris y los tres a la vez, que sería exceso masculino, que digo, bueno, pues te voy a empezar a poner problemas y habrá un momento que no puedas más. O sea, que es decir, Exacto. que esto tiene las patitas muy cortas, o te vas a un extremo femenino, de yo estoy aquí en mi templo zen y, uy, tú no me gustas, tú me das asco, tú no me vibras, tú no me resuenas, tú vibras muy bajo, tú traes parásitos, tú tienes no sé cuántas cosas pegadas y yo soy aquí la encarnación de la Virgen María. Bueno, pues no vamos a esto. Y eso sí, yo no hago nada, no tengo que hacer absolutamente nada, los demás lo hacen todo y ya está. Y si no me gusta, pues lo expulsa a tu vida y ya está. Es un despotismo femenino igual. Y Total. bueno, ¿y tú cuándo arriesgas? ¿Tú cuándo haces cosas? Es decir, te vas a todos los vídeos a criticar lo que hace todo el mundo y bueno, pues danos tú un discurso, una clase magistral, algo que sea brutal, algo que realmente sea genuino, que arriesgue, que sea original, que sea inventivo, que no sea un lugar común que ya lo hemos escuchado mil veces. No, quiero algo genuino, nuevo, innovador, pero que sea preciso, aplicativo, práctico, poético, inspiracional, espiritual, que vibre en 5D, en sexta y en séptima a la vez. Toda la vez digo, venga, pues hazlo, porque Sin pedir a los presión. demás es muy sencillo. Claro, exactamente, exactamente. Es que tal cual, o sea, tal cual. No añado nada porque estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, sí que me ha quedado un par de preguntillas que te quería hacer antes de ir a la otra cajetilla. Y es que en una ponía, al morir, ¿a qué luz debemos atender para no ser reciclados y vueltos aquí de nuevo? Hay que ir a los arcontes, o sea, hay que preguntar, a ver, ¿en los arcontes por dónde van? ¿Dónde están? Los que tienen cara de lagarto, a esos hay que ir. Así Hay que ir a los lagartos. Los que tengan cara de babosa, asquerosa, los que huelan mal, esos son los buenos. es. A ver, evidentemente, digo, primero, cuando uno va entrenando aquí en vigilia, en la propia vida, ya tiene que empezar a ir distinguiendo un poco lo que es de corazón y lo que no. Yo no digo ni siquiera lo que es bueno y lo que es malo. Ujú. Simplemente cuando escuches a alguien date cuenta de cómo se le ilumina la cara, cómo se le ilumina el rostro cuando está hablando sinceramente y de corazón. O cuando simplemente está repitiendo algo mecánicamente. Pues eso ya lo puede aprender cualquiera, no es algo tan complicado, es decir, cualquiera lo puede ver. Pues cuando tú vas al astral y hablas con una entidad usurpadora, no te transmite nada. Es como cuando te llaman de los teleoperadoras estas para cambiarte la compañía del móvil, que te hablan casi es un robot. Que está el hombre o la mujer hasta los huevos ya de repetir la misma frase y ese te lo repite con una voz mecánica. Pues un poco, la luz falsa que te vas a encontrar es una voz mecánica, pero si es que ya la puedes ver algunos sueños en el astral, cuando te quieren tomar el pelo, se nota mucho. Se nota
unos rollos macabeos que no tienen ningún tipo de gracia ni de interés, pero además con un tono plúmbeo, aburrido, soporífero, sin sentimiento. No le meten la prosopopeya, la alegría, la autenticidad que te tiene que transmitir, te tiene que hacer vibrar el chaque corazón cuando los escuches, cuando veas la luz verdadera o lo que sea que haya. Es que da igual, tampoco estés buscando la luz como un idiota, es decir, espérate, tranquilito, te relajas un rato, que tampoco tienes tanta prisa. No es que Exacto. te vas a deshacer ya en 3 días y vas a autodestruirte, tranquilo. No, al contrario, te queda un buen viaje aún para descomponerte entero y Claro, date quedarte unas o... cuantas vueltas y ya está, con la calma. No te preocupes, vamos a ver, hay un tema, al igual que uno puede a través del olfato saber, mira, esto huele mal y esto huele bien, pues la vibración es igual. Mira, por aquí me siento bien, por aquí me siento mal, pues ya está. ¿Por dónde será? Por donde te sientes bien. Clarísimo. Solo hay que aprender eso en esta línea de tiempo, o sea, en esta encarnación, porque hay veces que la gente se va por donde no le sienta bien y ahí ya tenemos un problema, ¿no? Cuando mezclamos conceptos y nos enganchamos a cosas que no nos sientan bien. Pero sí que te quería preguntar porque ya va a hacer 10 años que te conozco, chaval, o sea, aquí es nada. Y me acuerdo que cuando las primeras veces que hablábamos, sí que hablábamos de eso de una vez desencarnas, volver a la fuente, no volver, si quiero reencarnar o no quiero reencarnar. ¿En qué lugar estás con eso? Porque creo que no te lo he preguntado nunca más y ahora me ha generado curiosidad, fíjate. Primero, es una elección que no se puede hacer, yo entiendo, desde aquí, por una razón muy sencilla y muy obvia. ¿Tenemos absoluta claridad de las opciones que tenemos del menú al desencarnar? No, claro. Si no las tienes, entonces ¿cómo vas a decir aquí a ciegas? Bueno, lo que sea menos esta mierda. Digo, Claro. menos va a haber aquí cualquier cosa. Digo, oye, espérate, que cualquier cosa puede ser algo mucho peor que esto. Pues y no sería, perdone que te corto un momento, pero no es la ironía de lo inverso, porque en realidad cuando estás ahí tampoco no sabes cómo se va a materializar todo eso que estás firmando, porque no lo sabes. O sea, creo que la ironía y la paradoja de este plano tiene que ver con eso, ¿no? De sí, desea, sí, vívelo, suéñalo y se materializa. Sí, claro, pero no se materializa del modo y forma concreto, con el pelo rubio, con el, ¿sabes? Entonces es como... ¿Cómo lo ves tú? Eso es como... Bueno, pues eso es simplemente pues como cuando pides algo en AliExpress y cuando te llega a casa dices, coño, no se parece, ¿no? Pues esto es igual. Que cada plano, aun teniendo el mismo principio fractal, tiene otra velocidad y otro ritmo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer estando en esta vida, antes de pasar a la siguiente y demás? Adquirir el mayor conocimiento de este y de otros. Por eso yo insisto tanto en ir al astral, porque es un lugar en el que tú puedes hacer pruebas de cómo funciona otra dimensión y comparar por lo menos esta y esta. La del astral y la vigílica, ya tienes por lo menos 2 elementos de juicio bastante interesantes para ver los puntos en común y puntos diferenciales. Si nos vamos a una quinta, una sexta, una séptima dimensión, los puntos en común serán los mismos. Los diferenciales serán otros, otra densidad, otra velocidad, otro nivel de manifestación, pero habrá un montón de puntos estructurales que serán semejantes. Entonces, seguramente no tendrás tan claro cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es la dimensión buena y la mala, porque casi todas más o menos la dificultad que tiene por un lado es facilidad para otro y viceversa. ¿Hay otras dimensiones más agradables? Sí, pero inmensamente más aburridas. Además, cuando se idealizan las dimensiones agradables es porque vienes aquí castigado. Eso es como decir, vale, si un día trabajas 18 horas seguidas, la cama te parece el paraíso. Y entonces estarías 16 horas en la cama tumbado. Digo, seguramente no. Cuando lleves ya bastantes horas empezará a dolerte la espalda, te empezará a doler el cuerpo, querrás ir al baño. Pues eso mismo pasa en las otras dimensiones. Si yo a veces en el estado en lugares paradisíacos de la hostia, cuando llevo ya 2 minutos, ya me empiezo a poner nervioso y digo, bueno, ¿Dónde está aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa ¿qué algo o hago? no? O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo mirando aquí como si fuera un museo? Pues yo que sé, me dan ganas de vandalizar algo, romper algo, porque digo, yo qué sé, qué aburrimiento, parece que no puedas tocar nada. Digo, a ver si digo una palabra y me echan por mal comportamiento. Claro, el libre albedrío se te va al carajo si estás allí. Total.
Entonces, total. lo primero que necesitamos para escoger es discernimiento. Entonces, al desencarnar, ¿qué escoger? Ya lo veremos cuando estemos allí. Pero yo lo que quiero es tener más elementos de juicio. Entonces, la manera de tener más elementos de juicio es conseguir un ensamblaje lo más fuerte posible de mi cuerpo mental, mi emocional, mi astral y todos los superiores para llegar allí con el conocimiento adquirido en esta vida. Y que sepa un poco, digo, vale, ahora con lo que sé de esta vida, ya puedo intuir un poco mejor qué puedo encontrarme en las otras. Ahora, si voy ahí completamente vendido, pues aquí esta no me ha gustado una cosa, pues pido lo contrario. Y así te vas a reencarnar 8000 veces. Sin veleta, ¿no? O sea, como testear como si estuvieras aquí en un Bueno, self-service. seguramente la gente lo que hace, la mayoría serán vida de mierda, luego estás un año en un lugar aburridísimo, pues yo qué sé, el tiempo que sea, y luego vida heavy metal otra vez dificilísima para compensar. Vida de mierda, lugar en quinta dimensión de puta madre de lujo, vida de mierda otra vez y así en un bucle interminable. Total, total, total. Vale, hace bastante rato ha pasado una pregunta que me parece interesante porque nunca había visto una pregunta de este calibraje en tus directos y te la voy a lanzar. Creo que alguien decía algo así como que a qué religión, o sea, la palabra que usa es religión, ¿vale? Pero bueno, el marco es filosófico, espiritual, pero a qué religión ampararse cuando se es ateo. O sea, me ha parecido fulminante la pregunta y te la quiero lanzar. ¿O qué es lo que opinas tú para empezar a llevar una vida con sentido si se es ateo? Claro, habría que ver primero cuál es el alcance de ese ateísmo. Claro, el ateísmo puede tener diferentes niveles de cosmovisión, es decir, puede ser un ateísmo que niega la existencia de un Dios creador, pero admite la creación, admite el más allá, tal vez incluso admite la fuente. O sea, habría que ver de qué nivel de ateísmo estamos hablando. Un ateísmo cientificista, materialista, en plan puro, que niega absolutamente todo, que todo es Big Bang, teoría de la evolución, azar y demás, ahí no hay espiritualidad que valga. Hay como mucho, diría, bueno, Pero haz está yoga. aquí. ¿Eh? Algún tipo de duda razonable debe de tener si está aquí viendo este directo. Si no, ya te Sí, digo no sé yo si, que claro, no sé si es una pregunta para él, a lo mejor está hablando para otra persona, pero es bueno, Miguel. pongamos Ya, para cierto. tratar de abarcarlo todo. El escéptico mayor, el que es materialista cientificista, empezaría por yoga y mindfulness, porque Ujú. por lo menos tienes una prueba muy rápida de la conexión con el mundo espiritual a través de algo práctico y corporal. O sea, ahí puedes verificar realmente el poder que tiene la mente, la respiración, el cuerpo, y sin necesidad de ninguna liturgia de carácter metafísico, ya puedes experimentar mejoras importantes. Y de ahí puedes abrirte poco a poco hacia planteamientos energéticos. Luego haría sueños lúcidos, no viajes astrales, sueño lúcido, para decir, bueno, fíjate el potencial que tiene la mente, y luego sueños lúcidos compartidos. Y luego cuando empiezan a sueños lúcidos compartidos, ya, ¿y esto cómo lo explicas? Genio. ¿Cómo explicas que dos personas se hayan juntado con una proyección de su cerebro en un espacio común? Y ahí me lo llevaría. Si no, la persona que ya tiene una cosmovisión que se abre un poco, chamanismo tolteca, por ejemplo. Chamanismo tolteca, si bien no adora a ningún dios en específico, sí que considera ese más allá, sí considera el otro lado, la segunda atención, el ensueño y demás, y donde hay entidades, seres vivos, seres de otras dimensiones con los que podéis interactuar. No hay ninguna adoración, tampoco hay ninguna liturgia, pero sí que hay técnicas, procedimientos, disciplina, trabajo personal, que es bastante más aséptico y sobre todo no te agrega ningún tipo de exoterismo o de simbolismo que te requiera algún tipo de adoración o veneración. O sea que sería bastante más parecida a lo laico, bastante más aséptica y por lo tanto más asequible para aquel que no quiere saber nada de lo que comprende que es una religión. Ujú. Vale, y ahora mientras hablabas, evidentemente, me ha venido y qué cosmovisión, o sea, qué cosmovisión defiendes tú o en qué cosmovisión te sientes tú eh, inmerso. Pues en una propia, es decir, es una mezcla de muchas. O sea, si tuviera que definir una sería, yo soy de la religión del mandala astrológico, o sea, del zodiaco tropical. O sea, de ahí todo lo que pueda explicar con el zodiaco, con los 12 signos y con las 12 casas, eso sería mi religión, eso sería mi cosmovisión. Entonces, ahí puedo explicar todas las demás y tomar aquello de cada religión, de cada disciplina, que considero que es válido y que es compatible y congruente con todas. O sea, para mí la base de mi cosmovisión es la astrología. De ¿Por acuerdo. qué? Porque es la que más he comprobado y jamás me ha dejado tirada la astrología. Y ahí que hablabas de tropical y demás,
Estoy pensando me ha venido a la mente otra vez la pregunta, ¿qué opinas de las energías transpersonales? ¿Qué opinas de los planetas Urano, Neptuno y Plutón? ¿Cómo los catalogas? ¿Somos capaces como seres humanos en este momento histórico de absorber sus influencias de manera más o menos consciente, de poderlas canalizar de manera más o menos consciente o no? ¿O todavía A nivel es colectivo, muy no. pronto? No, porque a nivel colectivo, si hablamos de la mayoría no. O sea, las energías transpersonales, para que la gente lo entienda, son aquellos puntos trascendentes, ¿no? La conexión con el espíritu, con el alma, la vivencia, por ejemplo, de lo colectivo sin diluir la individualidad. O Ujú. sea, cuando uno es capaz de, siendo un ser individual, conectar con lo colectivo, sin dejarse simplemente arrastrar. Lo que vemos normalmente como lo más parecido al fractal de la experiencia religiosa en el humano moderno es la devoción que se tiene por un cantante, por un futbolista, por una modelo, o sea, esa proyección ideal hacia individuos, partidos políticos, esa colectivización del individuo, pero que queda el individuo anulado y reducido a un peón. Mientras que la experiencia transpersonal en la astrología significa niveles de apertura. Vamos uno por uno rápidamente. Urano. Urano es estar auténticamente abierto a cosas que todavía no sabes hoy. O sea, abierto a resignificar todo el paradigma de lo que considero cierto hoy. Tengo que estar abierto en un momento dado a cuestionar algún pilar. Eso es fuerte. La mayoría de la gente no quiere hacerlo. No lo hará jamás. Como mucho, un día cuestionará un pilar en su vida. El día, además, será una parida tremenda. Digo, joder, eso has tenido que empezar a cuestionar con 50 años. Digo, vale, pues bien, bien por ti, pero joder, podemos espabilar un poco. No teníamos nada, ¿eh? Claro, Sí, total. Urano no es estar abierto a cosas que ya me gustan. Por ejemplo, me gusta el cine, pues ver una película nueva. No, eso no es Urano. O sea, es muy fácil innovar en cosas que me gustan. Urano Claro. es, ¿estás dispuesto a cuestionar un pilar que para ti es sagrado? Que tú lo dabas por bueno y que además le tenías cierto apego? Eso es Urano. La gente que dice, me gusta Urano porque no te gusta Urano los cojones. O sea, el transpersonal te va a retar, te va a cuestionar y te va a desafiar. ¿En qué? En algo que tú no te quieres cuestionar, no en algo que sí que quieres. No, yo soy muy uraniano porque me encanta cambiarme de piso y me cambio de piso cada año. No, pero si eso te gusta, no es ningún cuestionamiento. Claro, claro, Vale, total. hablemos de Neptuno. Neptuno es la aceptación de todo. En especial de aquello que no quieres aceptar. No, yo acepto al violador y al asesino de bebés, tal, como, total, como tampoco lo veo, lo acepto así como a un nivel teórico. Ahora, al ser tóxico que tienes a tu lado, familiar, que te molesta, que tal, que te insulta, o al que se porta mal con los niños o con los animales, a ese hay que matarlo, a ese hay que degollarlo. Ah, bueno, pues entonces ¿dónde está la tolerancia? Claro, al que pilla por ahí lejos, sí, sí, claro, en África hay gente muy mala y que los matan y hay que perdonarlos porque también forma parte de la conciencia. Ahora, a lo mejor tu madre que te acaba de decir que te coma la comida, que no sé cuánto, es que mi madre es súper tóxica. Total. Pues claro, tú no Total. te dices, no, vas a tener que aceptar, y Neptuno te lo hace muchas veces a la fuerza, cosas que tu alma quiere aceptar, pero tu ego no. Mm, Es una energía jodida de llevar. Y luego sí. Plutón, claro, Plutón ya es otra historia, es, ¿eres capaz de llevar al extremo algo, lo que sea, hasta la última consecuencia? O sea, desbalancearte completamente. Claro, la filosofía dice, no, todo equilibrio, no, ¿qué cojones equilibrio? No, hay principios astrológicos que propenden al desequilibrio, que tienes que llevar hacia un extremo. Y Mm, luego, una vez que estés en ese extremo, tendrás que hacer algo. Lo que tú hagas ya depende de ti, pero tienes que ser capaz de llegar a ciertos extremos. Por ejemplo, la vida tiene un extremo que es la muerte. La vida biológica se acaba. Bueno, pero la muerte es una ilusión. Sí, pero el puto cuerpo físico se muere, no jodamos. el trance de muerte lo pasa sí o sí. Exacto. Yo no digo que ahí acabe la existencia, pero digo que ese cuerpo biológico, digo, bueno, pues si no, ve al cementerio y como la muerte no existe, pues levanta los cadáveres y a ver dónde acabas. Y dice, no, no, que la muerte no existe, señora gente. Digo, ya, lo que tú digas. Profanación de cadáver, al calabozo. Vale. Entonces, Plutón lleva cualquier cosa al extremo. Y muchas veces también van a ser cosas que no te apetece llevar al extremo. Pero que vas a Mm, tener que enfrentarte como la muerte de seres queridos, pérdidas y demás. ¿Por qué? Porque es necesario. No, yo creo que todo se quede como está. No puedes mm, dejar que todo se quede como está. Plutón te dice, no, tienes que avanzar, tienes que seguir avanzando casillas. Lo siento, pero tienes que seguir avanzando. Te guste o no te guste. totalmente.
Entonces las Jo, tío. transpersonales son fáciles, no son No. fáciles, la mayoría de la gente no quiere vivirlas. Sí, Cree que las totalmente. entiende, pero no las entiende. ¿Por qué? ¿Cómo se nota que no las entiende? Porque te viene un tránsito, te viene una situación importante, complicada, y luego ya te vuelves a la casilla de salida. Claro. Ay, que te pensaba que estaba ya por encima del bien y el mal. Digo, ya. Hasta que te ven. Aguantan. Total. Que se me va apagando el Instagram. Vale. Jo, me encanta, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. Sí, voy a hacerte otra pregunta que también me parece interesante, que decía, ¿cómo afecta el nuevo despertar intuitivo a la antigua fenoménica astrología? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, no afecta de ninguna manera. Es decir, lo único que cambia en todo caso el despertar intuitivo es que nuestro sistema de interpretación de la astrología tiene que actualizarse al individuo, pero eso siempre ha sido así. O sea, básicamente la astrología antigua es igual que la astrología moderna. Sí, lo único que cambia es que el astrólogo antiguo, por defecto, hace un tipo de interpretación mucho más lineal y determinista. Por lo menos el mal astrólogo antiguo, que siempre es el recopilador, que lo que hace es repetir cositas. El que razona ya se nota que lo hace mejor, pero a veces nos encontramos astrólogos antiguos que lo que hacen es repetir recetas que luego, por supuesto, no funcionan, pero como las leas y coincida contigo, pues dices, coño, voy a morir a los 30 o a los 20 o me van a matar. Bueno, pues eso es lo que pone la astrología antigua muchas veces. Total, total. Todo es malo y además inevitable. Digo, joder, esto Pues debe ya estar está. hecho por los malos precisamente para que no lo leas, ¿eh? Que digo, apaga y vámonos, ¿no? Si te dicen eso, dices, qué maravilla, me acabas de jorobar todo el resto de la vida. Qué A amable. ver, yo tengo una vida tormentosa en tal o cual área de la vida y siempre en varias a la vez porque tengo tal planeta, no sé qué, fastidiado. Eso obviamente no es así. ¿Qué es lo que cambia ahora? Según el individuo, si entiende más, si procesa mejor, entonces puede canalizar mejor cualquier aspecto, cualquier situación, cualquier interacción electromagnética, que al fin y al cabo es lo que es un tránsito astrológico o lo que sea, lo puede canalizar mejor. Pero siempre va a depender de su pericia, de su inteligencia, de su destreza adaptativa, su capacidad para integrar la nueva información. Y eso no está escrito en ninguna parte. No No. hay manera de decir, pero yo ya que estoy por encima del bien y el mal, cuando venga Urano, me digo, no lo sé, ya veremos. Según cómo te Exacto. pilles, si te entra la tontería, pues sufrirás como el que más. Total. Sí, al final es lo que dices, ¿no? Cuestión perceptiva, o sea, la percepción y el desde dónde las cosas me parece crucial. O sea, una de las cosas que más agradezco a la astrología es justamente eso, que te amplía el desde dónde percibes las cosas y por lo tanto cómo tomas cartas en el asunto cuando pasa algo relevante. No lo que decías tú, cuando estoy en no sé qué dimensión ahí tomando el sol en Copacabana, por ejemplo, De ¿no? hecho, algo muy interesante que pasa con los eventos astrológicos es el tránsito no siempre, o sea, es decir, cuando tienes un evento astrológico, te pasa Plutón o Saturno o lo que sea, por donde sea, no va a describir tanto lo que está pasando o lo que ha pasado, sino lo que eso que ha sucedido, lo que sea, cómo te está movilizando y hacia dónde te está empujando a que hagas. Te está activando Saturno, quiere que tomes sentido de realidad. Te está activando Neptuno, quiere que te aflojes y te relajes. Está activando tal cosa. Bueno, pues este es el tipo de lectura. En lugar de pensar qué va a pasar con esto, es lo que sea que pase, hacia dónde te va a mover. Cuando vas cambiando el chip y lo vas viendo repetido una y otra vez, vale, entonces el entendimiento de por qué ha pasado en tu vida lo que ha pasado se va incrementando significativamente. Y insisto, interpretar bien un evento es procesarlo y digerirlo mucho mejor. Total. Totalmente de acuerdo. Ahora sí que voy a intentar no sesgar en mi propia experiencia, pero si tienes dos tránsitos o tres, cuatro, tocándote distintos puntos, mi teoría es presta atención siempre a lo más rápido primero, porque es lo que primero vas a poder elaborar con más facilidad dentro de los retos y luego ya ponte otra vez con los lentos, ¿no? Cómo lo ves tú? Sí. Siempre vamos por orden de prioridad, es decir, pues ahora estamos casi entrando en octubre, primero es el eclipse, que después Claro, Marte entrará en Escorpio con Plutón, con Sol en Escorpio, vale, pues eso será después ya, cuando acabe octubre, final de octubre entrará, pero primero claro, vamos al eclipse, entonces vamos claro. por puro orden cronológico. Sí, pero en 2024 entrará Plutón en Acuario, vale, entrará Plutón en Acuario, pero primero vamos por orden puramente cronológico. Lo más rápido y luego lo más lento ya se va dibujando poco a poco. O sea, que hay que seguir un orden bastante aritmético-matemático. Otra cosa
es cuando ya hay situaciones de trasfondo que ya están empapándolo todo. Hay una enfermedad como trasfondo, hay una situación económica complicadísima con una deuda, o sea, cuando hay una acumulación de energía contextual muy alta, entonces ya se puede leer todo en torno a ello. Pero estas son situaciones muy particulares. Cuando estamos en una vida razonablemente estable, entonces, para que pasen cosas interesantes, tienen que activarse muchos procesos encadenados. Entonces, no esperes que el primero te vaya a cambiar la vida. Digo, no, eso no va a pasar. Totalmente de acuerdo. Bueno, y al final la magia de los ciclos para mí es esa, o sea, si te empiezan a bombardear, que creo que un poco pasa con la astrología hoy por hoy, ¿no? Que se bombardea con un montón de información y hace que la gente, más que respirar en la conciencia de saber, entra como en estados de angustia y de ansia por eso, por sobreinformación. O sea que sí, totalmente de acuerdo. A ver, Totalmente de hay acuerdo. en general una adicción a las predicciones. Además, eso se puede ver. Tú haces un vídeo de predicciones y tiene 10 veces más visitas que uno normal de crecimiento personal. Es decir, que el interés que suscita la predicción, el anticipar el futuro, el anticipar lo que va a pasar, es algo que despierta mucha más curiosidad. Lo cual, en parte, es una putada porque significa que todavía la mayoría de la gente quiere estar en un modo pasivo. En un modo Totalmente. Que además es eso, que dices, vale, sí, me dedico a la astrología, tú también, pero en el fondo le estás cediendo la mirada, le estás cediendo el intelecto a otra persona para que indague en ti. Maravilloso si la perspectiva de la persona es de abrir, de generar preguntas que te hagan generarte preguntas, pero qué putada, hablando en plata, cuando alguien te está diciendo va a pasar esto, o sea, ¿cómo? Perdón, no buscamos libertad y soberanía y no sé cuántas cosas. ¿En qué quedamos? Es que, claro, para empezar ya a hacer una predicción tiene que ser los pronósticos, pues vamos a intentar ver cosas externas, cosas que no dependan de nosotros, y luego tratar de orientar las que dependen de nosotros hacia nuestros objetivos, teniendo en cuenta la energía disponible. Pero claro, en general, el que se coloca en la posición, bueno, que haga predicciones, porque así yo puedo juzgar si acierta, si no acierta, si me gusta, si no me gusta, bueno, es una posición más de espectador, de telespectador, de, bueno, voy a juzgar y a jugar sin mojarme, que se moje otro, y yo veo como un espectador que ve una película. Pero claro, eso en el fondo es decir, no estamos avanzando en lo importante. No, claro, Esa exacto, exacto. es la parte Sí, de sí, sí, show, sí. que bueno, la podemos hacer, pero es la menos sustancial, pero igualmente sigue siendo la que tiene más impacto y la que tiene más visitas siempre, eso es evidente. Pero en este caso es lo que me ha parecido entender, tú decías, no es lo mismo, claro, yo entiendo, por ejemplo, no es lo mismo hacer astrología, digamos, mundial, ¿no? Que ahí sí que la predictiva, pues le veo un poco más como de gracia en el sentido de que es más fácil ver la dinámica viendo lo que hay previo de cómo van las energías y demás, pero la otra es coger a un ente vivo, a una persona, que sí, vale, tienes la carta, pero es lo que decimos, o sea, la persona en sí tiene su desarrollo, sus velocidades, sus estratos de conciencia, etcétera. Aunque tú tengas un registro escrito de la carta de esa persona, me parece algo muy sublime realmente llegar a diagnosticar y vaticinar algo como muy ajustado y que sea finalmente lo que va a ser. Se puede dar ocasionalmente, o por lo menos Sí, acertar muy bien cuáles son los momentos clave. Entonces, los momentos sí, clave y qué tinte va a tener el momento clave. Mira, esto va a ser un momento clave en que tendrás que enfriar, parar o tendrás que acelerarte. Y entonces, si conoces muy bien la vida de la persona, pues puedes llegar a un nivel de detalle alto, pero siempre que sea, obviamente, a favor de lo que el individuo quiere. Digo, ¿tú quieres viajar ahora? Digo, pues mira, mejor en marzo, ¿qué tal? Bueno, pues si total. es como asesoramiento, vale, pero el otro, dime cosas de mi futuro, digo, lo siento, pero esto Claro, no sé. total, sí, bien, lo has matizado al punto que iba yo, que en realidad sí, que es eso, ¿no? El conocer a la otra persona y el entablar un diálogo previo o durante acaba como facilitando, ¿no? Porque al final una carta impresa es una carta impresa, o sea, no me está diciendo nada literal y real de la persona que tengo enfrente, nada. O me está diciendo tantas cosas que es como si no me estuviera diciendo nada, ¿no? Ahí la pericia también de la persona que está detrás haciendo el análisis. Pues Sí, totalmente de como si te acuerdo. dieran, es como si tuvieras una radiografía del cuerpo original, como el molde perfecto del que vas a ser individuo, pero tú no ves el cuerpo real. Exacto. Entonces, el cuerpo real, yo no sé si la persona le ha dado alcohol y las drogas, o si tiene la rodilla destrozada, o si, como eso no lo sé. Entonces, sí, Exacto. puedes acertar si te imaginas cómo lleva la vida esa persona, si esa vida, por ejemplo, pues es muy estándar, muy promedio, y deduces que más o menos va a hacer cosas predecibles. Entonces, sí, se lo puedes predecir todo. Pero lo cual Claro. sería mala señal para esa persona, porque significaría que es del montón para abajo.
Totalmente, totalmente. Y ahí sí que lo uraniano le da un poco Mm, de repelús, ¿no? mucho Si te repelús. están pronosticando cosas es como, venga ya, hombre, pues solo que por decir eso voy a hacer lo contrario. Total, total. Vale, yo creo que he respondido, o sea, que te he preguntado todas las que quería preguntarte. Y si te parece, no sé qué hora es, la verdad, porque estoy, a ver, eh, ¿qué hora es? ¿Sabes, Robert? ¿Tú la 9 y ves? 16, 9 y 16. Vale, ¿te parece un par de preguntas más y cerramos? Venga, un par y vamos. Pero así como muy globales que sean útiles para la mayor parte de gente. Vale. Vale, dice, voy con rapidez, ¿eh? Vale, una. Dice, cuando pedimos ayuda a otros seres se genera deuda energética. Sí, naturalmente. Al punto. Me encanta. Se, Vale, genial. siempre se genera un intercambio. Pero esto Claro, ya en cualquier interacción humana. Siempre claro, hay un intercambio. totalmente. Vale. Y la última. A ver. Tu. Es cierto que el alma sale del cuerpo cuando dormimos y si soñamos con familiares fallecidos, vale, pillado esta primera. ¿Qué te parece? No, no es el alma lo que sale del cuerpo astral. O sea, el cuerpo astral es lo que viaja por dimensiones, o cuerpo onírico o cuerpo de cuarta dimensión, es el que sale del cuerpo y más bien lo que hace es desdoblarse. No es que esté saliendo, sino que se crea como una especie de réplica de ese cuerpo astral y por lo tanto empieza a viajar por aquí. Tenemos un montón de réplicas. Muchas las Ujú. tenemos desperdigadas, secuestradas o parasitadas, pero ahí está. Entonces, bueno, podemos encontrar almas de fallecidos. Bueno, encontramos entonces los cuerpos astrales de los fallecidos. No te encuentras el alma del fallecido. Y el alma se puede decir que está en otra sección, entonces no puedes ir directamente hacia el alma, por lo menos con el cuerpo astral. Vale, y algo que quieras decir, añadir para cerrar. Yo agradezco infinito, me lo pasa muy bien, pero algo que quieras añadir o decir así para cerrar. Bueno, tocando ese tema del alma, que insisto que esas, las descripciones, definiciones que ahora hacemos de alma, de espíritu, de cuerpo astral y demás, no son consensuadas con todo el mundo. O sea, podemos encontrar definiciones diferentes en un sitio y en otro, y son aproximaciones, son tratar de ponerle nombre a procesos, a conceptos que son sutiles. Entonces, tampoco esperéis una definición de diccionario y yo he leído una diferente, digo, bueno, pues a lo mejor la que es diferente es de más. Mientras que además dentro de los cuerpos sutiles, a veces se le dan nombres distintos a la misma cosa. O sea, por Totalmente. Claro, es que, ejemplo, sí, perdón, perdón. en las películas muchas veces dice, este tío ve espíritus, o en catalán se dice mucho ve horas parits, ¿no? Que sería como ver espíritus como ver fantasmas, que lo que está viendo es el cuerpo astral. Pues se le llama espíritu al cuerpo astral, ver espíritus como sinónimo de cuerpo astral. Pues entonces, no nos enredemos demasiado con esas definiciones, o no las toméis muy literales, sino quedaos más o menos con los conceptos. Lo que sale del cuerpo cuando dormimos es una porción, es nuestro cuerpo energético. Entonces, el cuerpo energético no es el alma es algo que está por encima, por así decirlo. Sí, total. Y si queréis indagar en un respecto más intelectual de todas esas definiciones, yo aconsejo que lean algo de filosofía, que ahí por lo menos el concepto como tal se esgrime de una manera como mucho más clara, digamos, o más concisa en un sentido. Pero bueno, Por lo menos es más rigurosa, más delimitada, porque claro, los filósofos son los que más debaten sobre los conceptos, los límites del conocimiento, entonces ahí sí que vas a encontrar definiciones bastante precisas y bien razonadas. Entonces, a veces hasta la propia Wikipedia te puede servir para algunas definiciones para salir del paso. Ahora, cuando ya entramos en cuestiones un poco más esotéricas, ahí ya no. Pero para alma espiritual, más o menos, te puede servir. Para las básicas, para las complicadas, ya no. totalmente de acuerdo. Vale, pues yo creo que ya, si te parece, nos vamos a Perfecto. cenar tranquilamente. Bueno, Y nos vemos en otro momento y agradezco mucho que estés y que compartas conmigo diálogo y gracias a todas y a todos que habéis estado aquí y los que vais a ver luego la grabación y eso, y que nos vemos pronto. Que gracias, vaya muy Gerard, bien. y a todos. Sí. Chao. Adiós.